Imagina despertar en medio de un bosque, desnudo, sin ningún recuerdo, sin saber tu nombre, tu edad ni de dónde vienes, sin entender qué es el dolor, qué es el tiempo, ni por qué los demás humanos se comportan de maneras tan extrañas. Eso es exactamente lo que le ocurre al protagonista de esta historia, un chico que aparece de la nada, cubierto de una sustancia viscosa, capaz de atrapar una serpiente en pleno ataque sin inmutarse, de resolver exámenes universitarios en segundos, de aprender chino en una noche y de reparar servidores corporativos sin haber tocado una computadora en su vida. Un ser que no duerme, que no tiene ombligo y que nadie en el mundo parece echar de menos. Pero detrás de ese misterio hay algo mucho más oscuro. Una corporación sin escrúpulos, un científico desaparecido hace 20 años, un guardaespaldas que mata para protegerlo, y una figura suspendida en una sustancia rosada, con un número grabado que podría cambiarlo todo. ¿Qué es Kyle? ¿De dónde vino? ¿Y quién más como él podría existir? Esto es Kyle XY, y esta es su historia. En un bosque a las afueras de Seattle, Washington, un joven adolescente despierta desnudo, cubierto de una sustancia viscosa, y observa con curiosidad el vasto entorno que lo rodea. Momentos después, nota una serpiente de cascabel que se acerca dispuesta a morderlo. Sin inmutarse, la atrapa en pleno ataque y la deja ir sin mayores consecuencias. Sin saber dónde está ni de dónde viene, el chico se pone de pie y comienza a caminar por el bosque hasta que escucha un ruido. Convencido de que por fin ha encontrado compañía, sigue el sonido hasta llegar a una tienda de campaña y se asoma en su interior. Pero lo único que recibe es el grito aterrorizado de una pareja de jóvenes, por lo que se aleja de inmediato. El muchacho continúa deambulando hasta que encuentra el camino hacia las calles cercanas, donde queda absorto por el bullicio de la vida cotidiana, sin notar que todos los transeúntes lo miran escandalizados por su desnudez. Al poco tiempo, la policía lo detiene por escándalo público y lo traslada a un centro de detención juvenil. Tras algunos momentos de confusión en la ducha, el chico logra quitarse la sustancia viscosa y se pone la ropa que le han entregado. Luego, el director del centro, Lou Daniels, se reúne con él, queda fascinado por su caso y llama a la psicóloga Nicole Traeger. Cumpliendo su palabra, Nicole cancela el desayuno dominical que tenía planeado con su esposo Stephen, su hija adolescente Lori y su hijo Josh, y se prepara para salir. Mientras tanto, en el centro de detención, llevan al chico a la cafetería. Allí toma una bandeja con comida, se sienta y observa atentamente cómo lo hacen los demás antes de imitarlos y comenzar a comer. Completamente aliviado de haber encontrado la manera de calmar su hambre, devora toda la comida de su bandeja. Más tarde, en el patio, un chico apodado Skir llega con su pandilla y lo desafía a pelear. El muchacho intenta imitarlo y seguirle el ritmo, pero pronto recibe un golpe que lo tira al suelo, hasta que Lou interviene y pone fin al incidente. A pesar de que el golpe le provoca un sangrado en la nariz, el chico apenas parece sentir el dolor. Cuando Nicole llega al centro y se reúne con Lou, le informan que el joven figura como John Doe en los documentos. Mientras lo observa en silencio, Nicole le pide que dibuje algo que recuerde haber visto. Para su sorpresa, el chico traza con precisión el rostro de la pareja de jóvenes que había encontrado en el bosque. Acto seguido, Lou le muestra algo más que llama profundamente la atención de Nicole. El muchacho no tiene ombligo. Con la intención de sacarlo del peligroso ambiente del centro, Nicole decide llevarlo a su casa por unos días e informa a sus hijos de la decisión. Al día siguiente, Nicole lleva al chico a su hogar. Nada más entrar, queda fascinado al ver fotos de bebés colgadas en la pared, preguntándose si él alguna vez fue tan pequeño. Al notar su interés por la computadora de la sala, Nicole le abre un juego animado, que él domina en cuestión de minutos. Sin embargo, poco después, Nicole recibe una llamada de emergencia del trabajo y debe salir, dejando a Lori a cargo de vigilar al chico. Aburrida por completo de esa tarea, Lori se sienta en el sofá y se entretiene hablando por teléfono con sus amigas. Cuando Lori se aleja un momento para hablar con su novio Declan, el chico, estando solo, escucha una melodía hermosa que proviene del exterior. La sigue hasta la casa de una vecina y al entrar, encuentra a una chica llamada Amanda tocando el piano. Se queda de pie detrás de ella, hipnotizado por el sonido, y comienza a llorar en silencio hasta que Amanda lo descubre.
Sobrepasado y asustado, el chico huye. Regresa corriendo a casa. Se mete en la bañera y continúa llorando a solas. Más tarde, lo presentan a Josh, quien lo mira con escepticismo, y luego a Stephen. En ese momento, la madre de Amanda, Carol, irrumpe en la casa visiblemente alterada. Después de que la situación se calma, el chico se une a los Trager en la cena. Mientras comen, con la garganta seca, repite en voz alta una frase que había escuchado anteriormente en el centro de detención, dejando a todos boquiabiertos. Esa noche, Nicole y Stephen conversan sobre él. Al día siguiente, cuando el chico sale de casa junto a Nicole y Josh, un hombre misterioso lo observa desde el otro lado de la calle. En su consultorio, Nicole le aplica al chico una prueba de coeficiente intelectual diseñada para 1 hora, y él la completa en apenas 5 minutos con una puntuación perfecta. Atónita, Nicole lo envía a hacerse una resonancia magnética, aunque el proceso se ve interrumpido por un supuesto fallo en el equipo. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, el chico baja a la cocina, queda fascinado con el refrigerador y pasa varios minutos observándolo. Luego ve a Lori, que estaba castigada, escaparse a escondidas a una fiesta y la sigue. Allí, sin saberlo, toma cerveza, se emborracha y termina sintiéndose mal, mientras que Lori, al descubrir que Declan le es infiel, también bebe de más por despecho. Cuando llega la policía y todos intentan escapar en medio del caos, un agente toma a Lori y comienza a llevársela. Desesperado por ayudarla, el chico atraviesa una puerta de vidrio y, usando sus veloces reflejos, logra intimidar al oficial hasta que éste se marcha. Luego carga a Lori y la lleva de regreso a casa, sin que nadie se entere de nada. Al día siguiente, el chico se acerca a Nicole y le confiesa lo asustado que se siente. Conmovida, Nicole habla con Stephen y le dice que no puede enviarlo de vuelta al centro, que hay algo extraordinario en él. Entonces Nicole va al centro a buscar el expediente del chico, pero Lou le informa que ha desaparecido. Mientras tanto, el hombre misterioso está estacionado frente al centro leyendo ese mismo expediente robado. De vuelta en casa, mientras Stephen trabaja frustrado por haber perdido archivos en su computadora, el chico los examina con curiosidad y, en cuestión de segundos, los recupera todos copiando los códigos en otra laptop. Al otro lado de la casa, Josh descubre en su habitación una revista que su madre le había escondido, y al intuir que fue el chico quien la puso allí, sale a agradecérselo. Más tarde, la familia se reúne a cenar y Nicole les propone que el chico se quede con ellos un poco más. Los tres responden con pequeños gestos de aprobación que hacen que él se sienta bienvenido por primera vez. Una noche, el chico permanece despierto hasta la madrugada, reflexionando sobre cómo los humanos pueden dormir tantas horas cuando hay tanto por explorar. Baja a la cocina, revisa el refrigerador y prueba de todo, desde un plátano sin pelar y huevos crudos, que le resultan repugnantes, hasta jarabe de chocolate. Una vez saciado, deambula por la sala y enciende accidentalmente una película de artes marciales. Queda completamente absorto ante ella. El ruido despierta a los Trager, quienes bajan a ver qué ocurre y se quedan pasmados al encontrarlo, ejecutando los movimientos del filme y hablando chino con fluidez. Stephen lo reprende por el alboroto, y durante la conversación descubren que el chico no ha dormido en ningún momento desde que llegó a la casa más de una semana atrás. Kyle pasa el resto de la noche reflexionando sobre la obsesión de los humanos con el tiempo, y a la mañana siguiente observa con curiosidad cómo cada uno de los Trager corre contra el reloj durante el desayuno junto a Josh. Al ver que Josh pela un plátano antes de comerlo, lo imita y descubre que así sabe mucho mejor. Más tarde, un detective llamado Brin visita a Kyle en la casa. Durante la conversación queda claro que nadie ha reportado una persona desaparecida que coincida con su descripción. En el colegio, Lori y Hillary, aún molestas por el comportamiento de Declan en la fiesta, lo confrontan. Mientras tanto, Nicole lleva a Kyle a su primera cita médica y lo presenta ante el Dr. Stone, a quien le muestra los resultados de la resonancia magnética. El médico queda asombrado al ver la actividad cerebral del chico, que considera imposible de explicar, y procede a realizarle un examen físico. Al acompañar a Nicole hacia la salida, el Dr. Stone le entrega un potente somnífero y le asegura que funcionará. Sin embargo, al llegar a la sala de espera,
Ambos se sorprenden al encontrar a Kyle siendo aplaudido por haber completado un complejo rompecabezas en tan solo unos minutos. De vuelta en casa, Josh desarrolla todo tipo de teorías descabelladas para explicar la situación de Kyle. Nicole, haciendo caso omiso de la imaginación desbordada de su hijo, habla a solas con Kyle y lo anima a dibujar lo que quiera. Más tarde, ella y Stephen examinan los numerosos dibujos y notan que Kyle parece fotografiar las escenas con la mente y luego reproducirlas con una precisión sorprendente. Para calmar sus nervios y hacerlo sentir más cómodo, Nicole le prepara una infusión de manzanilla, mientras él observa la tetera con fascinación por el sonido que emite. Al terminar, Kyle se une a Josh en la habitación y los dos comienzan a conectar hasta que Stephen y Nicole llegan para darles el somnífero y desearles buenas noches. 2 horas y media después, Kyle sigue despierto y siente una necesidad irresistible de explorar el mundo que lo rodea. Sale silenciosamente de la casa y pasa varios minutos contemplando el cielo nocturno, cautivado por la belleza de las estrellas. Durante su paseo, nota que el hombre misterioso lo sigue en su camioneta, hasta que el ladrido de un perro lo ahuyenta. Momentos después, Amanda lo ve desde la ventana de su habitación y ambos intercambian unas palabras. Luego Kyle regresa a casa, donde se topa con Lori en la sala. Stephen sube a Kyle a su cuarto, y al preguntarle qué estuvo haciendo, él responde que miraba las estrellas. Preocupada, Nicole llama al Dr. Stone para informarle que el somnífero no surtió efecto. El médico advierte que si la situación continúa, querría internar a Kyle para sedarlo. En otro lugar, Lori, que había perdido su trabajo de mesera por faltar a un turno, pasa el rato con Declan. Con la intención de agotar físicamente a Kyle, Stephen lo lleva a correr, pero termina siendo él quien queda exhausto al ver la velocidad y resistencia del chico. Al regresar a casa, encuentra a Nicole revisando los dibujos de Kyle. Ambos deciden turnarse para vigilarlo durante la noche y asegurarse de que no salga a deambular de nuevo. A medianoche, Nicole releva a Stephen, quien tiene una reunión importante por la mañana. Le sugiere a Kyle que cuente hacia atrás desde 100,000 para intentar conciliar el sueño. A la mañana siguiente, Nicole se despierta tarde y encuentra a Kyle todavía contando hacia atrás. Ese mismo día, sin saber que Kyle ha escuchado una conversación en la que Stephen cuestionaba su lugar en la familia, el chico sale de la casa. A pesar de la búsqueda desesperada de la familia y la policía, no aparece en todo el día. Finalmente, los Traeger corren hasta el bosque y lo encuentran de pie sobre un tronco. Al preguntarle por qué fue allí, Kyle responde que quería que su familia pudiera encontrarlo, dejando a todos con el corazón encogido. De regreso en casa, agotado por fin, Kyle encuentra una radio, sintoniza ruido blanco y por primera vez en casi 2 semanas se queda dormido en la bañera. A la mañana siguiente, la familia tiene dificultades para despertarlo, porque duerme profundamente y hasta tarde. Nicole empaca una bolsa para Kyle y lo prepara para ir a trabajar con Stephen, mientras Josh se alista para ir a la escuela de verano. Momentos después, el detective Brin llama a Nicole para informarle que Kyle podría estar relacionado con un crimen. Han encontrado restos humanos en el bosque, y cerca de ellos había una tarjeta de seguridad con un símbolo extraño. En la oficina, Stephen deja a Kyle con la secretaria, Allison, y entra a una reunión con el director ejecutivo, donde se discuten recortes de personal difíciles de asumir. Mientras tanto, Kyle deambula por las instalaciones, encuentra la sala de servidores y comienza a leer los voluminosos manuales técnicos. Al salir de la reunión, Stephen descubre que Kyle ha desaparecido y lo busca junto a Allison hasta que lo encuentran sentado en el suelo de la sala de servidores, con el servidor completamente desarmado entre sus manos. Stephen sale a atender el asunto lo antes posible. Esa tarde en casa, Nicole muestra a Kyle una fotografía del símbolo que aparecía en la tarjeta de seguridad, pero él la examina con detenimiento y asegura no reconocerlo. Más tarde, Stephen habla con Josh sobre la importancia de aprobar la escuela de verano, y luego le pide a Lori que ayude a Kyle con sus tareas, aunque ella se niega a considerarlo parte de la familia. Nicole, buscando privacidad, lleva a Stephen al taller del garaje para contarle la conversación con el detective. Sin que ninguno de los dos lo sepa, el hombre misterioso escucha todo desde afuera. Josh, por su parte, soborna a Kyle con sus dulces favoritos para que resuelva su examen de matemáticas de la escuela de verano
y así hacerlo pasar por propio. A la mañana siguiente, creyendo que Lori se había llevado a Kyle consigo al trabajo como le había pedido, todos salen de casa dejándolo dormido en la bañera, mientras que Lori se marcha sola para encontrarse con Hillary y espiar a Declan, quien le había dicho que pasaría el día jugando golf con su padre. Lori confirma sus sospechas y queda destrozada al ver que Declan está pasando el rato con otros amigos. En casa, Kyle se despierta tarde y se siente herido al darse cuenta de que nadie notó que lo habían dejado solo. Mientras deambula por la casa, descubre que la televisión por satélite no funciona y, queriendo ser de utilidad, sube al techo a arreglarla. En ese momento, Amanda pasa en su auto. Ve a Kyle saltar desde el techo, sin ningún tipo de ayuda, y del susto, choca el vehículo. Lori llega poco después y lo mete a la casa. En otro lugar, el hombre misterioso recibe una llamada, en la que le exigen que borre mejor sus rastros. Dentro de la casa, Lori le da ropa limpia a Kyle y aprovecha para darle una lección sobre las mentiras. Luego Amanda llega corriendo a pedir ayuda para disimular el daño de su auto. En la cena, Kyle queda sorprendido al ver con qué naturalidad y convicción Lori y Josh tejen sus mentiras. Sin embargo, sin comprender del todo las reglas sociales, Kyle revela en voz alta lo que realmente hizo durante el día, poniendo en evidencia a Josh. Más tarde, Stephen sube al techo a buscar a Kyle para consolarlo y le explica que mentir para proteger a alguien tampoco es la respuesta correcta. Mientras tanto, Nicole tiene una conversación íntima con Lori, quien le confiesa que había perdido su trabajo y no se había atrevido a decírselo. Inspirado por su charla con Kyle, Stephen llama a su jefe Brad y le exige que sea honesto con los empleados sobre los recortes, ofreciéndose él mismo a darles la noticia. En otro lugar, Carol regaña a Amanda por su irresponsabilidad con el auto, pero Amanda asume la culpa por su propia decisión. Kyle regresa a casa aún dolido, aunque logra comprender un poco mejor el complejo mundo de las mentiras y sus razones. A la mañana siguiente, Stephen y Nicole despiertan a Kyle con una sorpresa. Han convertido el taller del garaje en su habitación, con una bañera en el centro a modo de cama. Kyle, que por primera vez siente que verdaderamente pertenece a esa familia, les agradece con sinceridad. Entonces, mientras Nicole cuelga los dibujos de Kyle en la pared, nota un patrón entre ellos, los ordena sobre el suelo y descubre, atónita, que juntos forman el mismo símbolo que aparecía en la tarjeta de seguridad encontrada cerca de los restos humanos en el bosque. Esa noche, por primera vez, Kyle tiene un sueño en el que se ve nadando junto a Amanda y se pregunta si los sueños capturan recuerdos del pasado o anticipan el futuro. A la mañana siguiente, Nicole llama al detective para mostrarle el dibujo de Kyle. El detective considera que fragmentos del pasado del chico podrían estar comenzando a aflorar en su conciencia. Luego, Lori recibe la orden de llevar a Kyle y a Josh a la piscina comunitaria, mientras Stephen y Nicole van al instituto a inscribir a Kyle. En otro lugar, el hombre misterioso, cuyo nombre es Tom Foss, se presenta en su oficina para renunciar a su trabajo y entrega su tarjeta de seguridad, la misma que tiene grabado el símbolo del lugar del crimen. En la piscina, Lori se queda con Hillary mientras Kyle y Josh pasan el rato juntos. Kyle, queriendo acercarse a Amanda, que trabaja como salvavidas, decide lanzarse a la piscina. Momentos después, al verlo en apuros, Amanda se tira al agua a rescatarlo. La situación genera en Kyle una reacción física inesperada, que lo avergüenza profundamente frente a todos. Más tarde en casa, Stephen tiene una conversación tranquila con Kyle, para explicarle que lo ocurrido es completamente normal, pero que hay momentos y lugares más apropiados que otros. Al día siguiente, Declan se presenta en casa de Lori y la invita a salir cortésmente, lo que la toma por sorpresa, y acuerdan ir juntos a una fiesta próxima. Más tarde, Amanda visita la habitación de Kyle con intención de hablar, pero al ver la gran cantidad de retratos que él le ha dibujado, se incomoda y sale corriendo. Entonces Josh le hace una propuesta a Lori. En lugar de llevar a Kyle a la piscina, lo inscriben en clases de natación con Amanda. A cambio, Lori le consigue el número de teléfono de Ashley, la chica que le gusta a Josh. A pesar de sus nervios, Kyle domina la natación en cuestión de minutos y nada como si lo hubiera hecho toda su vida. Después de la práctica, Amanda se acerca a felicitarlo y lo invita a su casa al día siguiente, cuando su madre estará fuera, para mostrarle algo especial.
En otro lugar, Tom regresa a su casa y encuentra a Denise esperándolo con actitud amenazante, insinuando que sabe lo que ha estado haciendo con la tarjeta de seguridad de la empresa. Más tarde, Kyle va a casa de Amanda, donde ella le muestra algunas pinturas de su padre y le explica que el arte no consiste en reproducir lo que se ve, sino en plasmar lo que se siente. Esas palabras marcan profundamente a Kyle, quien descubre por primera vez que puede expresar su mundo interior a través del dibujo. De vuelta en casa, Josh convence a Kyle de ir a una fiesta, y Kyle lleva consigo un retrato que acaba de hacer de Amanda, con la intención de regalárselo y decirle lo que siente. Sin embargo, Tom, en el otro extremo de la ciudad, invita a Denise a una supuesta negociación y lo asesina. En la fiesta, los tres jóvenes llegan con sus propias reglas. Josh se reencuentra con Ashley y ambos terminan en un jacuzzi, hasta que los chaperrones los descubren y los obligan a salir. Lori, por su parte, se deja llevar en un momento de impulsividad con Declan entre los arbustos, pero se arrepiente casi de inmediato. Al regresar a la fiesta, encuentra a una Hillary ebria, intentando coquetear con Kyle, y la aparta de él de forma tajante. En casa, Stephen le confiesa a Nicole que debería aflojar un poco el control sobre los hijos y tratarlos como hacen con Josh y Lori. Entonces llega el golpe más duro de la noche para Kyle. Amanda aparece en la fiesta acompañada de su novio Charlie. Con el corazón roto, Kyle arroja el retrato que había hecho para ella al agua de la piscina. Los tres regresan a casa antes de lo previsto, cada uno cargando su propia desilusión. Unos días después, en el primer día de clases, Stephen y Nicole se felicitan mutuamente por haber sobrevivido al verano. Con los hijos en la escuela todo el día, planean discretamente pasar unas horas de calidad juntos por la tarde. Apresuran a todos para que salgan. Nicole lleva a los chicos al instituto y Stephen se va al trabajo. Sin que nadie lo sepa, Tom observa todo desde lejos y, en cuanto la casa queda vacía, entra a escondidas. En el instituto, Kyle queda cautivado por todo lo que ve. Intenta entender los criterios por los que se forman los distintos grupos sociales y se pregunta si algún día encontrará a alguien parecido a él. Lori intenta hacer las paces con Hillary, quien la ignora y se burla de su ropa, a pesar de llevar prácticamente la misma blusa. Josh, por su parte, descubre que lo han colocado en el grupo de refuerzo y, aunque lo disimula con humor frente a sus amigos, por dentro está devastado. En la clase de matemáticas, el profesor Miller lanza un desafío a los alumnos. Quien resuelva cierto problema antes de que termine el semestre, obtendrá una nota máxima automática. Lori, quien recibe una nota de Hillary, es la única que el profesor atrapa y la manda a detención. En la clase de refuerzo, Josh lee en voz alta, sin ninguna dificultad, a diferencia de sus nuevos compañeros, lo que atrae la atención hostil de un chico llamado Toby. Mientras tanto, Kyle comienza la primera parte de su examen de 5 horas, que corresponde a historia, y al recorrerlo se da cuenta de que ningún nombre ni fecha le resulta familiar. Al escuchar el timbre, Kyle sale del salón del examen, deambula por los pasillos y termina entrando al aula del señor Miller, donde ve el problema matemático escrito en la pizarra. Lo resuelve en cuestión de segundos. Durante el almuerzo, Kyle va a la cafetería y entabla amistad con un chico solitario llamado LK, quien también dibuja. Mientras tanto, Toby escucha desde su mesa cómo Josh se burla de la clase de refuerzo y se enfurece. En casa, mientras Nicole se prepara para pasar la tarde con Stephen, sin saber que Tom sigue dentro de la vivienda, recibe una llamada de su esposo diciéndole que cree que alguien está entrando a la casa. Stephen corre desesperado hasta allí y encuentra a Nicole en la habitación de Kyle, hablando tranquilamente con Tom, quien afirma ser un guardia de seguridad del vecindario que vio a alguien forzando una ventana. Desconfiando de la historia por lo conveniente que resulta, Stephen llama a la empresa de seguridad y confirma que Tom Foss es efectivamente un empleado nuevo con un destacado historial militar. En el instituto, LK lleva a Kyle a la biblioteca, donde pasa las siguientes horas leyendo enciclopedias. Más tarde, Amanda se acerca a Kyle para preguntarle directamente si tiene sentimientos románticos por ella. Sabiendo lo que Amanda preferiría escuchar, Kyle le asegura que solo la considera una amiga. Poco después, Toby confronta a Josh, pero Kyle interviene y lo defiende sin ningún asomo de violencia, sorprendiendo a todos los presentes.
La situación es interrumpida por el director Hooper, quien, a pesar de reconocer que Kyle actuó para detener el conflicto, concluye que un chico como él no tiene cabida en ese instituto. En otro lugar, Lori llega a la detención y encuentra al señor Miller desconcertado ante alguien que resolvió su problema matemático casi imposible. Lori, al darse cuenta rápidamente de quién fue, ofrece revelar la identidad del estudiante a cambio de que la liberen del castigo. Entusiasmado, el señor Miller irrumpe en la reunión del director Hooper para insistir en que necesita trabajar con ese alumno. Ante la situación, los Traeger ruegan al director que le permita a Kyle terminar el examen en el tiempo restante para que sus puntuaciones sean válidas. Con apenas 30 minutos disponibles, Kyle termina el examen para asombro de todos. Al salir, se despide de LK, quien, impresionado por todo lo que presenció durante el día, le regala un dibujo en el que lo representa vestido como un superhéroe. Kyle lo lleva a casa y lo cuelga en su pared. Sin que nadie lo sepa, Tom, quien había instalado micrófonos en la casa de los Traeger durante su visita, los vigila desde la comodidad de su apartamento. Durante una noche de tormenta, Kyle es asaltado por pesadillas en las que ve a un hombre barbudo que lo mira fijamente. Se despierta sobresaltado y segundos después, escucha unos golpes en la ventana y distingue una figura al otro lado. Con cautela se acerca, la abre y, para su alivio, descubre que es Declan. Lo deja entrar, le da una manta y una almohada, y ambos pasan la noche en la habitación. A la mañana siguiente, Kyle alerta a Lori de la situación. Justo en ese momento, Nicole llama a Lori desde la cocina para desearle feliz cumpleaños. Kyle saca a Declan a escondidas, pero se topan con Stephen en la entrada. Sin perder la calma, Declan improvisa y finge haber llegado en ese instante a felicitar a Lori. Se une a la familia para el desayuno y elogia los panqueques de Nicole. Al ver esa tradición familiar, Kyle se pregunta ¿por qué él no tiene ninguna propia? Nicole, al notar que Kyle está pensativo, se acerca y le pregunta si tuvo pesadillas. Durante el día, Kyle sigue teniendo destellos del hombre barbudo de sus sueños y termina dibujando su rostro para dárselo a Nicole. Más tarde, cuando la luz se va de repente, Stephen sale a revisar el tablero eléctrico y descubre huellas de barro y rastros de sangre alrededor de la ventana de la habitación de Kyle. Antes de que pueda inspeccionar más, Tom aparece y Stephen le muestra el dibujo que hizo Kyle. Tom queda visiblemente perturbado al verlo. Sale rápidamente y hace una llamada advirtiendo que el chico está comenzando a recordar. Por su parte, Tom revisa las grabaciones de sus cámaras de seguridad y ve a Declan trepando por la ventana. No queriendo quedarse sola en su casa durante el apagón, Amanda va a visitar a Kyle y lo acompaña en su bañera. Mientras tanto, para entretenerse durante el corte de luz, el grupo de adolescentes decide jugar juegos de mesa. Kyle elige la ouija y le pregunta cuándo es su cumpleaños. Para sorpresa de todos, el tablero responde con una secuencia de números: 7, 8, 1, 2, 2, 7. Josh no tarda en burlarse de la situación con sus teorías extraterrestres. Pero Kyle, que considera esa secuencia de números como lo único que sabe sobre su propia vida, se muestra verdaderamente afectado. Nicole, al ver su estado, hace salir a todos y se queda a consolarlo. Más tarde, Tom informa a los Traeger que según la policía hubo un accidente de tráfico con fuga en el vecindario alrededor de las 2 de la madrugada. Al escuchar esto, Lori confronta a Declan, quien admite que perdió el control del auto en la oscuridad. Chocó contra otro vehículo y no se atrevió a volver a casa por miedo a la reacción de su padre. Declan se despide de Lori diciéndole que, independientemente de cómo surgió todo, estuvo a punto de perderla, y eso lo hizo reaccionar. Kyle, frustrado por la falta de respuesta sobre su pasado, retira todos sus dibujos de la pared, hasta que Amanda entra a su habitación y lo consuela. Los dos se sientan en la bañera a charlar y Amanda le habla de su padre. Más tarde, tras hornear un pastel, la familia se reúne para celebrar el cumpleaños de Lori. Ella le propone a Kyle compartir la fecha con él, al menos hasta que recuerde cuándo nació realmente. Kyle pide un deseo y juntos soplan las velas. Para cerrar la noche, Amanda le da un beso en la mejilla que lo deja sin palabras. A la mañana siguiente, Kyle ve en el periódico un reporte de persona desaparecida sobre el profesor William Kern de la Universidad de Washington,
y lo reconoce como el hombre de sus pesadillas. Informa a Stephen y Nicole de inmediato, y Nicole llama al detective Brin, quien al revisar las fotos del lugar del crimen encuentra la secuencia numérica 781227 en una de ellas. Durante los días siguientes, Kyle no puede dejar de pensar en el profesor Kern, preguntándose cómo es posible haber soñado con alguien a quien no conoce. Siguiendo el consejo de Nicole de no obsesionarse, Kyle sale con los chicos del vecindario y los deja boquiabiertos con su puntería en el baloncesto. Lo animan a probar para el equipo y Kyle acepta. Josh, emocionado, se encarga de enseñarle la jerga del deporte y prepararle material para estudiar. Al día siguiente, cuando Lori lleva a Kyle al entrenamiento, se enzarza en una pelea con Hillary por Declan. Dentro del gimnasio, Declan se alarma al enterarse de que Kyle podría unirse al equipo, preocupado por las consecuencias. Sin embargo, Charlie convence al entrenador de darle una oportunidad, y cuando todos miran por la ventana y ven a Kyle encestando desde distancias imposibles, el entrenador cambia de opinión sin dudarlo. En casa, la familia celebra la noticia y comenta el próximo partido por el campeonato contra Lance, el equipo que les arrebató el trofeo la temporada anterior. Stephen y Nicole, por su parte, comentan entre ellos que la mayor parte de las investigaciones del profesor Kern giraban en torno a la maximización del potencial del cerebro humano. En otro lugar, Tom recibe una llamada advirtiéndole que la policía podría empezar a establecer conexiones con el caso de Kern. En el instituto, Josh, confiando plenamente en las habilidades de Kyle, comienza a tomar apuestas entre sus compañeros. En casa, Charlie y Declan visitan a Kyle para hablar sobre el equipo. Al ver llegar a Declan, Hillary se cambia de ropa, se maquilla y trata de acapararlo, generando una tensión incómoda entre las amigas. Harto de estar en medio del conflicto, Declan las ignora a ambas y se marcha con Charlie. Durante el entrenamiento, mientras intenta competir con Kyle y superarlo, Declan cae y se lastima el tobillo. Más tarde, Lori va a recoger a Kyle y, al ver a Hillary coqueteando con Declan, se enfurece. Interrumpe la conversación y lo invita a salir ella misma. En otro lugar de la ciudad, Tom recoge a un indigente drogadicto de la calle sin pedir nada a cambio. Mientras tanto, Stephen y Nicole aprovechan que están solos en casa, cuando de repente escuchan en las noticias que la policía ha identificado los restos encontrados en el bosque como los del profesor William Kern. Atónita, Nicole intenta llamar al detective Brin, pero no obtiene respuesta. Al día siguiente, los Bisons se preparan para enfrentarse a los campeones en el partido de baloncesto. El juego comienza de manera prometedora, y Kyle anota. Pero con el paso de los minutos, el equipo empieza a perder terreno, y Kyle comienza a fallar. Para empeorar las cosas, Declan está lesionado, y apenas puede mantenerse en pie. El entrenador, sin embargo, le ordena que siga jugando bajo amenaza de perder su puesto en el equipo, para siempre. Kyle decide entonces declararse lesionado también en señal de solidaridad, y el resto del equipo lo sigue. El equipo pierde por incomparecencia, pero la unidad del grupo queda intacta. En la comisaría, Nicole va a buscar información, y le confirman que el hombre encontrado muerto tenía antecedentes por intento de asesinato y agresión. Tom, desde su apartamento, observa cómo Nicole actualiza a Kyle sobre la situación del profesor Kern. Mientras tanto, Stephen descubre las apuestas de Josh, lo regaña y le ordena que venda algunos de sus videojuegos para devolver el dinero. En otro lugar, Lori busca a Hillary y le dice que no piensa pelear más con ella por Declan, cerrando esa disputa. Al día siguiente, Declan le agradece a Kyle lo que hizo en el partido. Esa noche, en sueños, Kyle presencia cómo Tom asesina al profesor William en el bosque. Al ver la creciente frustración de Kyle por la falta de avances, Nicole contrata a un hipnoterapeuta para ayudarlo a recuperar sus recuerdos. Kyle acepta entusiasmado. Bajo hipnosis, recuerda que estaba en un automóvil en el bosque y fue testigo de cómo Tom mató al profesor. Sin embargo, cuando el terapeuta le pide que recuerde eventos anteriores al crimen, Kyle comienza a emitir sonidos incoherentes, lo que asusta a Nicole y la lleva a detener la sesión. Más tarde, Stephen y Nicole discuten lo ocurrido, y Nicole llama a la empresa de seguridad para dar de baja a Tom. Cuando Kyle se entera de que Declan planea visitar la Universidad de Washington, pide unirse, y Lori elabora un plan para que los tres puedan ir. Mientras tanto, Tom se presenta en casa de los Traeger para hablar con Nicole.
Al día siguiente por la tarde, el trío parte hacia la universidad, donde conocen a Anna, la asistente de investigación del profesor Kern. Intrigada por el caso de Kyle, Anna accede a realizarle una serie de pruebas cuyos resultados la dejan completamente asombrada. Al explorar la oficina, Kyle queda paralizado al ver una fotografía de un estudiante de bioquímica de 1985 que tiene un parecido extraordinario con él, lo que le genera aún más preguntas. Convencida de que están más cerca que nunca de las respuestas, Lori llama a su padre y lo convence de dejarlos quedarse a dormir en la universidad. Más tarde, mientras los tres pasan el rato, Lori ve a Declan hablando con otra chica. Se molesta y sale a explorar el campus con un estudiante llamado Wes. En casa, siguiendo el consejo de Josh, Nicole ralentiza la grabación del fragmento incoherente de la sesión de hipnosis y descubre que Kyle repetía una serie de números y letras en un patrón constante, como si fuera algún tipo de código. A la mañana siguiente, Anna visita a Kyle en su habitación y le revela que el joven de la fotografía es Adam Bailey. Tras el regreso de Lori, el grupo se reúne con Anna y van a hablar con la antigua secretaria del departamento, quien les informa que Adam Bailey lleva 20 años desaparecido. En casa, Stephen descifra que la secuencia de Kyle corresponde a coordenadas geográficas, pero al intentar acceder a esa ubicación descubre que está bloqueada. En la universidad, el trío revisa cajas llenas de documentos de investigación de Adam, con décadas de antigüedad. Cuando están a punto de darse por vencidos, Kyle encuentra un dibujo del símbolo que él mismo había dibujado inconscientemente, acompañado de una serie de números. En ese momento, Stephen llama furioso a Lori al descubrir que le mintieron y les ordena regresar a casa de inmediato. Tom escucha la conversación desde su apartamento y sale corriendo. A pesar de haber prometido esperar a Lori, Kyle convence a Declan de ir primero al lugar indicado por las coordenadas y luego volver a buscarla. Al llegar, Kyle le pide a Declan que se quede en el auto y se adentra solo en el bosque, donde encuentra un complejo cercado. Mientras intenta escalar la valla, una figura enmascarada lo jala hacia abajo y lo ataca. Kyle logra defenderse, neutraliza a su agresor y al quitarle la máscara descubre, atónito, que se trata de Tom. Este le advierte que olvide todo lo relacionado con su pasado, porque de lo contrario pondrá en peligro tanto su propia vida como la de la familia Traeger. Al regresar a casa, Stephen y Nicole los regañan por haberles mentido y desobedecido. Kyle asume toda la responsabilidad y, para sorpresa de todos, anuncia que ya no tiene intención de seguir investigando su pasado. Al despedirse, le cuenta a Declan en privado todo lo que ocurrió en el bosque y le pide que lo mantenga en secreto. A su vez, a pesar de todas las tensiones del viaje, Declan finalmente reconoce que no puede seguir jugando con los sentimientos de Lori, y los dos comienzan una relación. Dentro del complejo cercado, el jefe de seguridad, Cyrus Reynolds, recibe una grabación de las cámaras en la que se ve a Kyle intentando escalar la valla. Poco después, es convocado a la oficina de su jefa Rachel, quien le ordena encontrar al chico a toda costa. En otro lugar, Tom recibe una llamada advirtiéndole que la empresa pronto establecerá la conexión y enviará a alguien a seguirlo. En casa, Nicole, confundida por el repentino cambio de actitud de Kyle, intenta hablar con él, pero Kyle declina amablemente y le dice que no necesita terapia. Desesperada por ayudarlo de otra manera, Nicole llama a Lou Daniels para pedir una referencia de otro terapeuta para Kyle, reconociendo que ya no puede ser objetiva con él. Al descubrir que posee una capacidad auditiva extraordinaria, Kyle le pide ayuda a Declan para rastrear a Tom. Los dos van a la empresa de seguridad con el pretexto de querer agradecerle un favor y obtienen su dirección. Mientras tanto, Cyrus localiza a Tom y lo acorrala, revelándole que la empresa ya eliminó a otras personas relacionadas con el caso. Kyle y Declan llegan al apartamento de Tom, y al escuchar a través de la puerta, Kyle se sorprende al oír las voces de Lori y Nicole dentro de las grabaciones. En cuanto Tom sale, entran al apartamento y descubren con horror que los ha estado espiando con micrófonos ocultos en toda la casa. Tom regresa antes de que puedan desmantelar el sistema completo, obligándolos a huir. Al llegar, Tom nota que alguien estuvo allí y ve a los chicos escapando en la calle. Cyrus también los ve y los sigue con instrucciones de actuar en el momento oportuno. Declan y Kyle llegan a la feria sin saber que Cyrus los sigue de cerca.
Declan se reúne con Lori y deja a Kyle solo, quien queda hipnotizado frente a los juegos y atracciones con la fascinación pura de un niño. Entonces Amanda aparece y lo invita a subir al carrusel. Desde allí, usando su superoído, Kyle escucha a Declan y Charlie hablar a distancia y se entera de que Charlie le es infiel a Amanda con Hillary. Luego, Kyle ve a Tom siendo apuntado con un arma por Cyrus y, usando su superoído, logra captar la conversación. Segundos después, para el asombro de todos los presentes, Kyle cae al suelo y sufre una convulsión. Es trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos informan que se encuentra estable y descansando. El radiólogo del hospital recibe una llamada que deja claro que ha sido comprado para alterar los resultados. Mientras tanto, Declan convence a Lori de dejarlo pasar a ver a Kyle y le cuenta lo que vio en la feria, al jefe de Tom apuntándole con un arma. Kyle le agradece todo lo que ha hecho por él y le dice que ahora más que nunca necesita apoyarse en los Traeger. Cuando Kyle se queda solo, Nicole entra a hablar con él. Reconoce que últimamente no han tenido conversaciones de verdad y que el vínculo que se formó entre ellos, tan parecido al de madre e hijo, es precisamente lo que ha dificultado su trabajo como terapeuta. Al otro lado del hospital, Lori descubre para su horror quién es el novio secreto de Hillary al ver a Charlie y a ella comportándose de manera inapropiada. Momentos después, para la sorpresa de todos, el detective Brin hace pasar a una pareja, David y Julia Peterson, quienes aseguran ser los padres de Kyle. Mientras Kyle, Josh y Lori reaccionan con incredulidad y angustia, los Peterson le explican a Nicole y Stephen que creyeron que su hijo había sido secuestrado. Les informa además que se ha iniciado una prueba de ADN y les entregan un álbum familiar para que Kyle pueda hojearlo mientras esperan los resultados. Una vez dado de alta, Kyle va a su habitación y repasa el álbum página por página, pero no logra reconocer ningún rostro ni recordar ninguno de los momentos capturados en las fotografías. Frustrado, regresa a la sala y bombardea a los Peterson con preguntas sobre Adam Bailey y el símbolo que ha visto repetidamente, sin obtener respuestas claras. A la mañana siguiente, Kyle se prepara para ir a la iglesia a la confirmación de Amanda y Josh. Sorprendentemente, decide acompañarlo. En casa, Stephen y Nicole se quedan revisando el álbum y tratan de procesar en silencio lo que podría significar todo aquello. Después de la ceremonia, Kyle intenta hablar con Amanda y entregarle un regalo, pero Carol la aleja antes de que puedan conversar. Al reunirse con Declan, Lori y Josh, los cuatro discuten el caso y la posibilidad de que los Peterson sean quienes dicen ser. En otro lugar, Rachel convoca a Cyrus a su oficina y le deja claro que no puede existir ninguna evidencia del experimento fuera de los límites de la empresa. En casa, Lori le advierte a Hillary sobre los riesgos de estar con alguien que le es infiel a su pareja. Más tarde, Amanda visita a Kyle en su habitación y aunque él aparenta estar bien, ella nota que algo lo inquieta. Cuando los Traeger se preparan para recibir a los Peterson en casa y fomentar el reencuentro con Kyle, llegan los resultados de la prueba de ADN. Es una coincidencia. Kyle deja claro que no tiene intención de irse con ellos, incapaz de concebir marcharse de la única familia que conoce. Mientras regresa a casa sin saber que Cyrus lo sigue de cerca, Kyle es drogado y secuestrado. Despierta en la parte trasera de un camión, asaltado por recuerdos aterradores. En el bosque, los fragmentos de la noche del asesinato van encajando con claridad. Kyle revive el momento exacto en que Tom mató al profesor William. Entonces, Tom se revela como su secuestrador y le explica que ese es precisamente el motivo por el que le advirtió que dejara de hacer preguntas. En ese instante, Cyrus aparece desde la oscuridad del bosque y comienza a disparar, alcanzando a Tom. Kyle reacciona con rapidez, ayuda a Tom a llegar al auto y huye con él al volante. Tom se niega a ir al hospital y le aconseja a Kyle que escape, pero Kyle se niega a moverse hasta que Tom le cuente toda la verdad. ¿Por qué no recuerda nada anterior a esa noche en el bosque? ¿Y por qué hay personas que quieren verlo muerto? Más tarde, justo cuando los Peterson se disponen a abandonar la casa de los Traeger, Kyle aparece y los deja a todos sin palabras. Nicole, conteniendo las emociones, les recomienda que busquen un nuevo terapeuta para Kyle una vez lleguen a Connecticut. Kyle, para sorpresa general, anuncia que estará listo para irse al día siguiente.
Josh, herido, se marcha furioso sin decir nada. En la fiesta de despedida, mientras todos intentan disimular la tristeza, Declan le reprocha a Kyle en privado haberse arriesgado por él y haber guardado sus secretos sin recibir ninguna explicación a cambio. Luego Charlie se acerca a Kyle para defenderse y minimizar lo que ocurrió con Hillary, insistiendo en que su relación con Amanda es lo que realmente importa. En casa, Stephen y Nicole empaquetan algunas cosas de Kyle en silencio, reconociendo que, aunque duele, esto es precisamente lo que uno espera en el trabajo. En la fiesta, Lori consuela a una Hillary destrozada, mientras Kyle y Amanda se despiden con la promesa de que no será para siempre. Se abrazan con emoción antes de que Kyle se retire a su habitación a empacar. Nicole entra a hablar con él por última vez, y al ver que no lleva sus dibujos, Kyle le dice que hará nuevos. A pesar de estar molesto, Declan baja a despedirse. Luego llega Josh, quien ha estado evadiendo la situación todo el día, y le dice a Kyle que al final resulta ser solo un chico normal con padres normales. Kyle se despide de cada uno de los miembros de esa familia, la única que ha conocido, y sube al auto. Una vez que Kyle se va, Nicole entra a su cuarto y llora desconsoladamente al sentir el peso de haber perdido a alguien a quien consideraba un hijo. Del otro lado, Declan entra a la habitación de Kyle y encuentra una caja con un mensaje para él. Mientras tanto, en el auto, Kyle se contiene para no llorar y enfrenta a la pareja con calma, diciéndoles que son muy buenos mintiendo. Ellos responden que es su trabajo. En otro lugar, Tom recibe una llamada en la que le informan que la empresa irá tras él y le confirman que le dijo a Kyle que se fuera con los Peterson para mantener a los Traeger fuera de peligro. Kyle reproduce mentalmente las últimas palabras que Tom le dijo. Antes de aquella noche en el bosque, él simplemente no existía. En la empresa, Rebecca y Cyrus analizan la situación y confirman que el rastro documental ha llevado a un callejón sin salida. Kyle es llevado entonces a un complejo cercado, donde para su asombro encuentra a Adam Bailin, quien le ofrece contarle todo y lo lleva adentro. En la empresa, Rachel y Cyrus continúan su conversación y mencionan que el sujeto 781228 se encuentra en excelente estado y en algún lugar dentro de ese complejo, una figura etiquetada como XX781228 permanece suspendida en una sustancia viscosa de color rosado. Así termina esta primera temporada. Espero te haya gustado el video.